Y los profetas. ¿Cuál es el mensaje del profeta? El inicial, el principal. Anunciar la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? La que Dios le daba a ellos para que ellos comunicaran a los demás. Pastor, perdone, porque los tres grandes profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel. y Daniel y Lamentaciones, que nosotros reconocemos qué es lo que pasa ahí. ¿Por qué no los incluyen como grandes profetas? Es por el texto, ¿ya? Por el texto que tiene. Yo había notado que a Daniel, él sí hace acciones de profeta, pero como en la parte administrativa de localizarnos dentro de un rey, digamos, en un gobierno, no como Isaías, no como Jeremías. Por eso tenía la inquietud, ¿no? Pero Daniel habla también sobre el tiempo Sí, pero es más de Babilonia. pequeñito. Sí, Dice grandes profetas porque son más Más extensos los libros, sí, por eso. De igual manera, cada uno tiene su rol. Y un ejemplo, el profeta Oseas hace unas cosas que si hoy en día una persona hace lo que hace Oseas, yo digo, ese no es profeta. ¿Ya? Sí, claro, sí. Entonces hay que tener también en cuenta detalles de tiempo, contexto, situación del pueblo, por eso les decía la pregunta inicial. ¿Cuál es el mensaje del profeta? Entonces, veamos esto. Dice, Éxodo 19, Éxodo 19, 3 al 5. El ministerio de los profetas estaba fundado sobre el pacto mosaico. Este pacto se estableció en el monte Sinaí, en Éxodo 19, en el capítulo 24. Y las promesas y advertencias que trae no pueden ser entendidas a menos que sea en el contexto del pacto y del anterior pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces no tenemos. El profeta se va a encargar de recordar las promesas y de hacer advertencias o de proclamar la promesa que Dios quiere dar y recordar la advertencia que ya Dios ha dado. Éxodo, ¿qué dice? Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre las alas de las águilas, os he traído a mí. Ahora, pues, si diriereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Muy bien, gracias, Andrés. Génesis 12:3. Entonces noten allí en ese pacto que Dios ha prometido algo. Recordemos, en la teología del Antiguo Testamento, Dios todo lo que dice lo cumple. Y si no lo ha cumplido, debe cumplirlo. Esa es la idea que debemos tener bien clara. Promesa, pero también la advertencia que entrega. ¿Ya? Hasta este momento, aparentemente no hay una advertencia. Pero cuando usted lee los primeros versículos del 19, él empieza a decir: ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios. Es decir, el poder de Dios no está
por decirlo así, no está condicionado para el pueblo de Dios solamente para bendecirlo siempre. También el poder de Dios, allí se puede leer entre líneas, está, por decirlo así, se entrevé que Dios puede juzgarles así como juzgó al pueblo de Egipto, y es lo que más adelante les va a recordar. Él les va a decir, pero si ustedes hacen lo que hicieron estas naciones también, yo también los voy a sacar de ahí. Entonces el profeta tiene que recordar el pacto, tiene que recordar las promesas de Dios, tiene que recordar las advertencias de Dios. Y este otro pacto que está en Abraham, es para Abraham. Bendeciré lo que te bendiga y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas toda la familia de Benjamín. Muy bien. Esa es una de las razones por las cuales debemos bendecir a Israel. Muy bien. La promesa de Dios a Abraham es, al que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Eso se lo ganó Abraham. Entonces el profeta debe anunciar a las otras naciones que están alrededor de Israel, si tú bendices a la nación de Abraham, a Israel, Dios te va a bendecir. Si no, bueno, ahí te ves con Dios. La historia de la profecía en el Antiguo Testamento se divide generalmente en tres periodos. El primer periodo es el preclásico. Esta es la época de los profetas donde está ministrando en los primeros años de la monarquía. Un ejemplo, el profeta Natán, el profeta Samuel, el profeta Elías y el profeta Eliseo. Esos son profetas preclásicos, inicio de la monarquía. ¿Por qué son preclásicos? No escribieron sus profecías en libros separados, y estos profetas a menudo son más recordados por lo que hicieron que por lo que dijeron. Ven en los detalles, son preclásicos porque están sin libro en la Biblia, están sin libro y son recordados más por lo que hacen, los milagros que hacen, las maneras en cómo actúan, que por lo que dicen, así como, por ejemplo, tenemos a un Isaías diciendo, se levantará un retoño de Jacob. Uno sabe que ese es Isaías, pero entonces uno ve a un tipo diciéndole, Señor, Señor, se me cayó el hacha y era prestada. Y entonces el profeta echa un palo y el hacha sale flotando. Ya, ahí uno no ve hablando algo, sino que actuando. Profetas preclásicos. Y su prominencia en el registro de la historia de Israel, que va desde Josué hasta el segundo libro de Reyes. El periodo clásico de la profecía israelita se da entre los siglos VIII y VII. Vio aparecer las primeras colecciones de oráculos escritos. Aquí ya teníamos, por decirlo así, más conformada lo que llamamos las casas de los profetas. Aquí ya teníamos más institucionalizado el asunto de la profecía en Israel. Entonces, en su mayor parte, los profetas durante este periodo se agrupan en torno a dos grandes crisis. Primera crisis, caída de Israel frente a los asirios. Oseas digamos en Israel, Isaías y Miqueas en Judá. Y la caída de Judá ante los babilonios. Tenemos a Jeremías, Nahum, Habacuc y Sofonías. Finalmente, tenemos los profetas exílicos y post-exílicos. Hablaron la palabra de Dios al pueblo durante los años oscuros del exilio babilónico, Ezequiel y Daniel, y en el periodo de la restauración de Judá en Palestina, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los estudiosos no están de acuerdo con respecto a cuándo dos de estos profetas escritores, Abdías y Joel, ministraron durante el periodo exílico o post-exílico. Y uno de ellos ministró antes de que Israel cayera frente a Asiria, y es el profeta Jonás. Entonces tenemos periodo preclásico,
periodo clásico y periodo exílico o post-exílico. Esos son, así a grandes rasgos, la introducción a lo que tenemos en los profetas. Los profetas siempre tienen estos temas. Metáforas matrimoniales para recordar al pueblo que el pueblo no se pertenece, el pueblo le pertenece a Dios. El litigio por el pacto. Recuerden, en la mentalidad del lector del Antiguo Testamento debe estar claro que si usted rompe un pacto, su consecuencia es la muerte, porque el pacto será en esencia poner un animal y el animal se parte, se corta, se mata, y si usted rompe el pacto, debe quedarle claro que le va a pasar como ese animal. Entonces, el profeta está preocupado porque ve que constantemente el pueblo de Israel está rompiendo el pacto. ¿Cuál es la sentencia? Muerte. Pero hay algo que tenemos aquí y es la misericordia de Dios. Otro tema de los profetas, oráculo contra las naciones. Estos oráculos contra las naciones denuncian a los enemigos del pueblo de Dios porque atacan a Israel. De nuevo, volvemos a Abraham. Bendeciré al que te bendice, maldeciré al que te maldice. Entonces, es contra las naciones. Cuarto punto, enseñanza moral. En el israelita, al ser el pueblo de Dios, recuerden lo que leyó Lau, él va a vivir como gente santa. Él va a vivir como Dios viviría. Y si el israelita hace iniquidad, adora a otros dioses, comete injusticias, pisotea al pobre, al extranjero, a la viuda, mejor dicho, hace todo lo que no tiene que hacer, entonces ahí el profeta debe levantarse y decir, así no debemos vivir, esa no es nuestra identidad. Y eso va a llevar, obviamente, a un castigo si se sigue actuando de esa manera, o va a llevar al pueblo a un arrepentimiento si el pueblo reacciona a tiempo. Quinto, tensión entre la verdadera y falsa profecía. Y este es uno de los puntos más complicados, no solamente del antiguo Medio Oriente, de allá del Antiguo Testamento, sino hoy en día. Porque la tensión entre la verdadera y falsa profecía se da porque surgen los profetas de Dios y los profetas de los dioses falsos. Por ejemplo, tenemos los profetas de Baal. A mí me impresiona cuando se da el número de 400 y pico profetas. Eso quiere decir que así como había parte de una casa de los profetas, una intención de hacer institucionalizado el asunto de la profecía en Israel, también los falsos dioses tenían su cantidad de profetas y su casa de profetas y gente que financiaba todo eso. Y el pueblo seguía a esos falsos profetas. Hoy en día es un asunto muy interesante. Pero quiero que notemos esto. La prueba de que un profeta viene de Dios y no es un impostor se deriva de la comisión profética para transmitir la palabra divina. Rafa, Deuteronomio 18, 20 al 22. Así que las profecías deben ser verdaderas, incluyendo aquellas que predicen sucesos futuros. La vida de un profeta ha de ser consistente con la ley de Dios. Finalmente, el mensaje del profeta debe ajustarse al carácter y enseñanza de Dios. Lo que mencionábamos ahorita de el litigio por el pacto. El profeta debe procurar que el pueblo viva como Dios hizo el pacto con ellos para que ellos vivan de esa manera. Deuteronomio. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien no le haya mandado hablar, porque hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conocemos la palabra de que Jehová no ha hablado? Si el profeta habla en nombre de Jehová, no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera,
palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el profeta, no tenga temor de Dios. Muy bien. Gracias. Cami, búscate Apocalipsis 19, 10. Y este es el último ítem. El nuevo pacto y el reino mesiánico. Es interesante cómo los profetas hablan del nuevo pacto, ya que su deber, o parte de su deber, parte de su responsabilidad es el litigio por el pacto. Es hablar del pacto, recordar el pacto. Pero también hablan de un nuevo pacto. ¿Por qué razón? Porque Israel constantemente está rompiendo el pacto. Y el reino mesiánico. ¿Por qué razón se habla del reino mesiánico? Porque Israel, por decirlo así, no hizo la labor que tenía que hacer aquí en la tierra. No vivió así como nos recuerda el pacto en el Sinaí. Entonces, los profetas fueron heraldos del nuevo pacto, mirando hacia el futuro, el reino mesiánico, y muchas profecías se refieren al Mesías. En el curso de su vida sobre la tierra, Jesús cumplió numerosas profecías. Todas esas profecías son un testimonio persuasivo acerca del estatus único de Jesús. Él es el Mesías, el centro de la misma palabra profética. Apocalipsis. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Vamos a la prueba 7A. Otro pacto. Marqui, 1. ¿Cuáles son las 4 secciones en que se divide el Antiguo Testamento? Primero, 5 libros de la ley, 12 libros de históricos, 5 libros de poéticos, 17 libros de profetas. Laura, segunda. El primero, los libros de los 4 profetas mayores en orden bíblico. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ezequiel y Daniel. Lamentaciones. Muy bien. Rafa, 3. ¿Cuáles son los dos temas que están incluidos en el mensaje de los profetas? Bueno, yo no hice esa, pero por lo general siempre se hablaba como de juicio Ajá. y arrepentimiento, si no estoy mal. No. Básicamente. Muy bien. Por ahí por ahí. Rafa, ¿cuáles son los 2 pecados por los cuales fueron deportados? Adoración a otros dioses y adoración al pueblo. ¿A quién? Al pueblo. Al pobre. A los pobres. Al pobre pueblo. Entonces me fui como para lo que y no es todo lo demás. Me obligué al pueblo. Bueno, ¿cómo estamos? A mí corresponde el profeta Miqueas. Y hemos estado respondiendo a 4 preguntas.
y una que hago yo son 5 para ustedes. ¿Qué significa Miqueas? ¿Quién como el Señor? Ese es el significado. Una pregunta. ¿Quién como el Señor? Miqueas es un profeta que vivía en Moreset, en el sur, o sea, en Judea. Y él estaba, cuando estaba reinando en Judá, Jotán, Acaz y Sedequías. Estaban reinando los tres. Pues el rey de Judá en esa época. No sé cómo eran, como que. Entonces tiene 7 capítulos, perdón. Es contemporáneo con el rey de Isaías. No registra en la Biblia, vamos a ahí, familia, quien el padre, esposa, no registra eso en la Biblia. Y los mensajes que habló Miqueas fue acerca del juicio contra Israel y contra Judá, contra los líderes y esperanza. Juicio porque, como decía Rafaelita, opresión a los pobres y a otros dioses. Entonces, ¿por qué es importante saber acerca de, bueno, una enseñanza para mí cerca de Miqueas es Miqueas 6:8, a practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Entonces vemos que Dios siempre cumple. Él nos dijo al pueblo de Israel, no hagan estas cosas, vean las leyes, pero ellos desobedecieron la ley, por tanto, tienen su juicio y tienen su castigo. Así de sencillo. Si no me importa mal, no obedezco, pues voy a tener consecuencias. Nada, y la pregunta que tengo ustedes es, Miqueas es un libro exílico o posexílico. ¿Cuál quiere que les apuntar? No sé, preguntando que no sé. Antes del exilio, después del exilio. Ah, pues sí. Cuando con Isaías. Pero usted me dijiste algo de decir ahí. Habría que ver el contenido del libro, si realmente Habla acerca de los juicios contra Israel y contra Judá por el pecado. Juicio contra los líderes, juicio contra las personas ya individuales. Habla acerca de la esperanza, exactamente. Habla acerca de la esperanza, que va a venir un Mesías, que va a salir de Belén, de Efrata, que se cumple en más de la profecía esa. Entonces, es un libro cívico o científico o. Sin exilio. No. Para exilio. Eso es todo de Miqueas por el día de hoy. ¿Qué significa Miqueas? ¿Quién como el Señor? ¿Quién Versión de alabanza. ya saben que van a poner el Cuando ustedes Está como todo andaluz, ya está, Rafa, ya está revelando Arturo. hermano, Pero mis hermanos, a mí me toca Amós. Dice, ¿qué significa el nombre del profeta? ¿Cuál es su familia? ¿Cuáles son sus mensajes más importantes? ¿De qué me sirven sus enseñanzas como cristiano? Amós significa el que lleva la carga restante. Su familia formaba parte de pastores, ganaderos y agricultores. No se encontró ninguna explicación cómo se componía su familia. Era un pastor y productor de higos en Tecoa, en el límite del desierto de Judá. Fue profeta en Israel y el reino del norte durante el reinado de Jeroboam II. Aunque Amón fue enviado especialmente a Israel, habló por Dios contra los males de todas las naciones. Algunos han calificado a Amós como el profeta del Cordero. El mensaje central del libro de Amós hace hincapié en los profetas cuando dijo que Dios se vale de los profetas para llevar a cabo su obra. Eso se consigue en Amós 3:7. Amós advirtió a los juicios que estaban a punto de venir sobre el pueblo de Israel porque habían rechazado a los profetas
Dios me enseña a odiar el mal, amar el bien y ser justo. Amós era una persona valiente, denunció el abuso social de los poderosos de su época. No le intimidaban los peligros de levantarse contra reyes y sacerdotes. Profetizó contra la diferencia en la distribución de la riqueza. El profeta Amós sufrió una muerte violenta a manos del poder. Era de Tecoa. Amasías lo golpeó a menudo. Por fin acabó con él su hijo, golpeándole la sien. Era eso bastante fuerte. Amós, sí, Amós capítulo 7 a 9. Trata de 5 visiones que Amós recibió del Señor. Cada uno demuestra que el Señor iba a destruir a Israel si la gente no se arrepentía. El libro de Amós termina con una gloriosa promesa para el futuro. En Isaías, bueno, esto lo tomé, pero no sé qué decir, qué libro es este. Isaías, capítulo 1, versículo 1 al 25, DHH 941. Esta parte no la identifico bien. Profecías que Isaías, hijo de Amós, recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Osías, Jotam, Ahaz, Ezequías en Judá. Entonces dice: cielo y tierra, oigan lo que el Señor dice. Crié hijos hasta que fueron grandes, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Quién fue el hijo de Amós? Isaías fue un estadista, asesor de reyes, poeta, orador y escritor, hijo de Amós. No confundir con el profeta Amós, o sea, que se llama Amós en ese tiempo. Pregunta para los asistentes: ¿cuáles son los 3 pecados de Moab? Bueno, dice la respuesta: por haber menospreciado mi ley, por no cumplir mis ordenanzas, por haber seguido a falsos ídolos. ¿Cuáles son las características de un verdadero profeta? Un profeta enseña la verdad, interpreta la palabra de Dios, llama a los que no son justos al arrepentimiento, recibe revelaciones y dirección del Señor para nuestro beneficio. Él puede ver el futuro y predecir lo que va a acontecer con el fin de poner al mundo en su servicio. Israel extendió su territorio y se transformó en una nación rica y próspera. Segunda de Reyes 14, 23 al 29. Pero en medio de esa prosperidad había ambición, opresión, soborno, explotación, falsa religión y total desprecio por la justicia. Son esos pecados los que Amós denuncia en su mensaje en Betel, importante centro religioso, y también en Samaria. Bueno, eso es todo lo que traje para hablar sobre este profeta que tanto. Repítanos los 3 temas que denuncia Amós. O sea, él denuncia, hermano, para la memoria, por haber menospreciado mi ley, dice. Menospreció la ley. Menospreciado mi ley, por no cumplir mis ordenanzas y por haber seguido a falsos ídolos. Gracias. Amós el profeta no es el papá de Isaías, ¿cierto? No, ese no es. Muy bien. Yo sí sacaré. No es por orden. Bueno, me tocó sacar. Primero, ¿qué significa el nombre? El Señor se acuerda o Yahvé ha recordado. Familia, hijo de Berequías, hijo de Ido, padre de Juan el Bautista, y estaba casado con Isabel. ¿Cuáles son sus 3 mensajes más importantes? El llamado al arrepentimiento y la restauración. Podemos ver cómo Zacarías insiste al arrepentimiento
de sus pecados y cómo pues, en Zacarías 1:3:6, Zacarías le dice a Israel cómo ellos en el pasado no han obedecido a Dios y de cómo Dios se ha apartado de ellos. Entonces, bueno, eso no puedo decir, se la fui. Perdón. Entonces, me recuerda que sus antepasados desobedecieron a Dios, pero si vuelven a Dios, la visión y la purificación y el perdón. Ese es 3, Zacarías 3, del 1 al 10. Bueno, y a pesar de las acusaciones que Satanás hizo a Dios, a pesar de las acusaciones de Satanás, Dios intervino para perdonar a Josué y quitar sus vestiduras y darle ropa de gala. Aquí podemos ver cómo Dios nos limpia de nuestros pecados y purifica nuestra alma y nos viste con ropa nueva. Otra es la profecía sobre el futuro del reino mesiánico. Profetizan la venida de Jesús, el cual dice que vendrá en un burro, será humilde y traerá paz a las naciones. ¿Qué me enseña? Pues Zacarías me enseña a la restauración y al perdón, que debemos volver a Dios para que Él nos ayude en todo. También a que debemos ser fieles en los momentos más difíciles. Y ¿Vienes aquí? bueno, ¿cómo? ¿Vienes aquí? ¿Cómo? ¿Vienes? Zacarías. Ah, Perdón, no lo escuché. Fieles nosotros, o sea, nosotros como pueblo fieles a Dios. Zacarías. Ay, perdón, ¿en serio? Usted dijo que usted era Zacarías. Yo soy Zacarías. Primero digo que era Zacarías. Antiguo Zacarías. Aquí tengo anotado que profetizó desde el segundo hasta el cuarto reinado de Darío y era de los profetas menores. La pregunta es, ¿qué pidió Dios para el pueblo? ¿Qué pidió Dios? Arrepentimiento. Eso es lo que pide Dios. Pues si vamos al nombre de Zacarías, ¿qué significa Zacarías? Ya ve, ha recordado. También como yo creo bueno, nosotros también tienen que recordar fidelidad al Padre. Un puntico. Al inicio dijiste que Zacarías era papá de Juan. Juan Bautista. Sí. Espera, Sí, sí, sí. padre de Juan el Bautista. Zacarías, el profeta Zacarías. Sí. Porque tiene mucho tiempo de diferencia. ¿No? Sí, hay muchísimo tiempo. Y Matusalén. No pasó de antiguo. Porque es que mira, Zacarías está en 520. Y para que llegue a Juan el Bautista tiene que pasar como 470 años por ahí. No ha vivido tanto. No ha vivido tanto. ¿Y cuántos O años sea que no vivió? tuvo hijos. Yo creo que no debe ser. Yo creo que no. Hay una nota aquí, una nota. Jorge, búscate número 2222. Me parece que esto es bien importante para tenerlo en cuenta. Cami, de Zacarías 3:1. Ajá. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus 2 criados lo acompañaban. Muy bien. Pregunta. Entonces
Satanás. Tanto aquí como en el libro de Job, la palabra Satanás aparece como un artículo definido y es el artículo el Satanás. O como señala la Reina Valera actualizada, el acusador. Lo cual señala claramente que no se trata de un nombre personal. La palabra hebrea Satanás se utiliza para señalar a un adversario y puede aplicarse a seres humanos o a seres sobrenaturales. Aún en número 22, el ángel del Señor ejerce esa función, el adversario, el acusador, el Satanás. Suena raro, ¿verdad? Pero hay que tenerlo en cuenta. El término no asume claramente la función de nombre personal hasta el periodo intertestamentario, específicamente en el siglo II antes de Cristo. Si bien la persona que funciona aquí como adversario de Josué puede bien ser la que más tarde llevará el nombre de Satanás, esto no puede afirmarse con certeza. Aquellos que actúan como adversarios generalmente son los que cuestionan las decisiones de Dios. Periodo intertestamentario, ¿qué quiere decir? Llegamos a este libro, el libro que termina con una maldición. ¿Cómo se llama? ¿Quién fue que le hicieron la pregunta? Muy bien, llegamos al libro de Malaquías y allí tenemos los 400 años de silencio. Entonces, de allí hasta los evangelios, ese es el periodo que llamamos periodo intertestamentario. Veterotestamentario, intertestamentario, neotestamentario. Antiguo Testamento, 400 años de silencio, Nuevo Testamento. Bien, gracias, Carmen. Intertestamentario es por el silencio, el tiempo en el silencio. Es porque el intermedio entre los dos testamentos. O sea, que en ese periodo no ocurrieron las noticias, así que se recuperaron. Sí, pero están más en historia universal que en la Biblia. En la Biblia, o sea, no sucedieron hechos como... Sí sucedieron. Sí sucedieron. Sí sucedieron, pero están más registrados en la historia universal, lo que llamamos historia. O sea, que los judíos sí tienen ese registro. Exactamente. Sí, tenemos a Josefo, Flavio, esta gente que eran del imperio de Carlomagno, todo eso está registrado. ¿Ya? Por eso es que hay muchos libros que llamamos apócrifos que no aparecen en nuestro canon. Hay algunos que tienen parte de eso. Creo que hay uno que se llama Judas, de los Ptolomeos. Ese tiene un registro de cosas impresionantes que pasaron ahí. Pero son más registros históricos que bíblicos. ¿Ya? Entonces, ¿es de Zacarías? No es de Zacarías. No, papá de... No, que sea el acordado. No, y Amós el profeta tampoco es el papá del profeta Isaías. Tampoco, ese otro. Es otro. Según cubre que el papá era un descendiente de Aarón. O sea, era sacerdote. Se casó con Jafet. Bueno, a mí me correspondió Ageo, el profeta Ageo. En la Biblia podemos encontrar que es un libro corto, tiene 2 capítulos, y el tema central de este profeta era la reconstrucción del templo. Yo también lo veo como exhortación al pueblo judío que ha regresado pues, del exilio. Este libro lo encontramos en los tiempos de 520 a.C. Y lo que encontré de Ageo como significado fue que es fiesta o nacido en fiesta, pero no sé, ahí tengo como mi duda, no sé qué tan cierto esa es, porque no lo encontré pues de pronto aquí en la Biblia que como en otros pasajes. Otra de las preguntas que decía la familia, no se relata como tal aquí en el libro.
dentro del primer capítulo de Ageo habla sobre la exhortación de la edificación del templo. Esto que me puede enseñar a mí es de, bueno, para hacer como un poquito de contexto, el pueblo judío después del exilio estaba pues en ruina, el templo estaba destruido y ellos, su principal intención era de pronto arreglar sus casas, sus terrenos, sus graneros, pero tenían descuidado el templo de Dios. Entonces aquí, en este caso, Abigail a exhortarlos que cómo era posible que de pronto ellos tenían más interés en sus bienes que en la casa de Dios. Entonces yo hice como un paralelo en contexto a mi vida de que de pronto yo siendo el templo, qué cosa de pronto estamos dando importancia más a mi relación con Dios o a de pronto yo como templo que mora Dios en mí. Entonces aquí el profeta lo que hace es exhortar de que deben de pues, preocuparse por las cosas del reino. En el segundo capítulo podemos ver que ya el pueblo comienza pues sí a construir, a edificar, como a interesarse por las cosas de Dios, por el templo, pero ya están en un momento como de desánimo, porque de pronto no tienen el templo como estaba en el tiempo de Salomón con esos lujos, pero aquí llega otra vez el profeta a animarlos por palabra de Dios, que no se desanimen, sino que Dios está con ellos, que Dios les da la fuerza y que, o sea, tengan todo el ánimo para edificar el templo de Dios. Y ya como final lo que le muestra pues el pueblo es de recordar las leyes y los mandamientos a ellos, al pueblo. Entonces lo que vemos de pronto es destrucción, reconstrucción y otra vez les recuerda lo principal que debe tener el pueblo, que debe ser Dios como primera cosa. La pregunta es ¿dentro de qué clase pertenece el profeta Ageo? Si profeta mayor o Chiquitito. fácil esa. Sí, no, chiquitito. Y profeta clásico, preclásico, exílico o posexílico. ¿A qué grupo pertenece? Bueno, Después, post. muy bien, posexílico. Noten esto interesante. Ageo y Zacarías están ahí, en el 520, en el segundo año del rey Darío. Y Ageo significa festivo, o sea, la palabra Ageo tiene ese significado, festivo. Probablemente nació durante una festividad y Ageo. Así como cuando nace José del el Carmen. día de San Vicente, ese llega, ese se llama, eso pasó así. Eso nació el 25 de diciembre, por eso lo pusieron eso. Así va. Bueno, estamos listos todos, ¿cierto? Factor hermano Jorge, que se borró la clase. Faltaron varias personas que Ludis. me comentaron que están mal de salud. Ahorita hablamos por ellos también. Dudas, preguntas, inquietudes acerca de los profetas. ¿Dónde hubieron más profetas? ¿En el norte o en el sur? En el sur, Juan. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Judá como un pueblo de él y de ahí era donde salían los profetas. Más o menos, pero por ahí va la idea. A ver, déjala de nuevo. O sea, donde nacieron, pero yo digo que donde enfatizaron más
sería como en el norte, porque era el que más se decía Israel. Pues voy a decir que como un pueblo escogido era como más obediente al propósito de Dios, pues para enviar los mensajes. Era como un pueblo que tenía más dedicación y como más conocimiento, más entrega. En cambio, el norte no era así, eran más guerreros, les gustaba ir a la guerra, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, en estos días estaba leyendo Reyes o Crónicas, alguno de los dos. Me topé con una expresión. Dios dice: yo te he puesto a ti por príncipe sobre mi pueblo. ¿Qué está diciendo allí el escritor del Antiguo Testamento? Dios es rey de Israel. Eso es lo que está diciendo ahí. Y está hablando al rey. Y le está diciendo: Dios te ha puesto a ti por príncipe. Ahorita que veíamos en Zacarías, en Ageo, hay una expresión: este pueblo. ¿Qué está diciendo ahí el escritor? ¿Qué creen que quiere decir con este pelado? Este pueblo. Es muy despectivo la expresión. Muy bien. Entonces, está el pueblo pasando la transición de exilio, regresamos y ahora estamos aquí, pero no vivimos como tenemos que vivir de acuerdo al pacto. Entonces, la señalación del profeta es este pueblo, o más bien lo que Dios le está diciendo al profeta es: dile este pueblo, para que recapaciten y se den cuenta que ellos no son este pueblo, son el pueblo de Dios. Algo parecido a lo que hace Moisés. Recuerden, cuando Moisés está allá, Dios le dice a Moisés: este pueblo tuyo se ha corrompido. Y después Moisés le dice a Dios: Dios mío, pero tú cómo vas a destruir a tu pueblo. Ya, recordándole que son pueblos de Dios. Entonces, importante cuando hayan expresiones que para nosotros puede que sean puede que sean extrañas dentro de una característica que ya ha estado marcada. Algo quiere decir el autor allí en ese momento. Oye, no es lo mismo que yo diga el rey Ezequías a que yo diga el príncipe Ezequías, cuando uno sabe que él es rey. Hay que entender eso. Preguntas. Estas son facilitas para seguir en el conocimiento de los profetas. ¿Qué buscaba Dios con un profeta en la tierra? Vamos a empezar con Marcos. A. Hablar de manera maravillosa a su creación. B. Tener un vocero del pueblo hacia Dios. C. Darse a conocer y ser conocido. D. Todas las anteriores. ¿Qué buscaba Dios con un profeta en la tierra? Conocer la palabra de Dios. Que a través de él conocer la palabra de Dios. Muy bien. Conocerse, darse a conocer y ser conocido. Si hoy en día un profeta no hace eso, no es profeta. Que usted pueda conocer a Dios a través de la vida de ese profeta y que usted pueda ser llevado a conocer a Dios, usted personalmente. Laura, padre del profeta Jonás, Isaí, Amitai, Senaquerí o Ismaí. Búscalo, Jonás 1. Jonás, hijo de ¿Quién? Amitai. Muy bien. Amitai. Andrés, ¿qué profeta habla a más
bueno, ¿qué profetas hablan a más naciones en la Biblia? O sea, el profeta que más le dice a todas las naciones, o a muchas naciones. Ezequiel y Jonás, Isaías y Amós, Jeremías y Daniel, o Ezequiel e Isaías. Poco más. No sé, la última. No. Isaías y Amós. ¿Cómo sabe usted eso? Sí, me tocó. Porque le tocó a Amós. Muy bien. ¿A cuántas naciones le habló Amós? Le habló, o sea, a las naciones que rodeaban a Israel. Muy bien. Ya, no a Exacto. Más o menos como unas 10, 13 naciones, algo así. Entonces, noten esto que es importante. Hay veces, aquí hablando teológicamente, en la teología del Antiguo Testamento usted se da cuenta que Dios lo puede llevar a usted a hablarle a mucha gente. 13 naciones son un poco, son un montón. O lo puede llevar a hablar a una sola nación. Hay veces que usted puede tener un libro como Ezequiel, creo que es el más extenso. O usted puede aparecer sencillamente con las palabras de Natán cuando llega donde David. Imagínate que había un tipo que tenía mucho ganado y vino un pariente y entonces fue donde el otro tipo y lo cogió y le robó la corderita y se la mató. Y ya. Y le dice, y ese eres tú. ¿Ya? Entonces, ¿qué me da a entender aquí la teología veterotestamentaria? Y cuando usted habla de parte de Dios, puede hablar algo sencillo que es trascendental. Recuerden que David es la casa de David, el cual viene el Cristo, el cual anuncian los profetas. O puede hablar de todo un libro como Ezequiel. Todo depende de qué Dios quiera hacer con usted. Y si usted quiere dejarse usar. Rafa. Cuarto, la Biblia nos ofrece detalles de cómo la palabra de Dios viene al profeta. Esa es la pregunta. Siempre falso, verdadero o ninguna de las anteriores. Verdadero. He leído a veces que dice, no, palabra de Jehová, o por ejemplo con Isaías, que colocó las palabras en su boca. No, perdón, claro, que digo, lo glorificó y etc. Yo digo que sí, lo que he leído a veces donde me explica cómo Dios le dijo que hiciera. Ese silencio de Isaías también. No sé si fue no sé si fue Joel, que recuerdo que le dice de Dios que fue a tomar una prostituta de trabajo. O sea, le dijo que así como él estaba haciendo que le diera al pueblo que ellos estaban haciendo así, tal cual. Pero porque no dice cómo había la palabra de Dios. Natal, pero A ver. veía un cédula a mí y dile. Muy bien. Tengan en cuenta esto. Cuando la Biblia nos ofrece los detalles de cómo la palabra de Dios viene al profeta, hay que prestarle más atención que cuando no lo hace. Es decir, la respuesta es a veces. O sea, ninguna de las anteriores. Sí, porque el caso de Jonás. Que vamos a ver de específico también. Muy bien. Cami, ¿cuáles profetas enfatizaron fuertemente en la justicia y la misericordia? Oseas y Miqueas, Amós y Oseas, Miqueas y Nahum, Ezequías y Jeremías. Ezequiel y Jeremías. La misericordia. En la misericordia. ¿Y qué? Ese era yo. No,
yo tengo unas dudas entre Oseas y Miqueas, porque recuerden que Oseas es el que con su estilo de vida demuestra que Dios sigue amando a pesar de que Israel sea como una prostituta. Y eso es mucho, mucho, mucho amor y mucha misericordia. Pero tengo dudas. Miqueas. Por ser así, pero es para todo. Entonces, porque Amós, bueno, Amós habla de la justicia. Hermano Jesús, Amós habla de la justicia. Sí, habla de la justicia. O sea, él reclama que la distribución de la riqueza está mal repartida. Entonces, como pidiendo que se haga justicia, porque a los pobres les daban muy duro, o sea, los ricos querían, los compraban por dinero o hasta los hacían, hasta le daban un par de zapatos para poderlos someter, o sea, para tenerlos como, Comprarlo. sí, para comprarlos. Muy bien, entonces, Amós y Oseas. Profetas de Dios que fueron androcentristas. Bueno, esta parte no la vi. Androcentrismo quiere decir que todo se centra en el hombre, no como humanidad, sino como rol masculino. Entonces, la pregunta es, ¿los profetas de Dios fueron androcentristas? No. Sí. Solo las mujeres, solo algunos profetas. Muy bien. O sea, es que será prostituta. O sea, hablaba de prostituta. Muy bien, muy bien. No, y ellos no, normalmente el mensaje era de parte de ellos, no eran como mirándose ellos mismos. Se puede decidir ahora que sí. Así es, tristemente así es. Son falsos profetas. Esto se sirve tan cerca, porque Hermano Jesús, ¿sobre qué pacto está fundado el ministerio de los profetas? Pacto abrahámico, pacto mosaico, pacto davídico o el nuevo pacto. Abraham, Muy bien. Última, hermano Walter. ¿Cuál profeta enfatizó en el carácter de Dios? Carácter de Dios. Malaquías, Jonás, Oseas o Joel. Enfatizó en el carácter de Dios. ¿Sería Jonás? Esa también tengo dudas. Ahí está como. Les debo dos respuestas, se las tengo. Ahí, Jonás, porque. Se las escribo ahí en los comentarios. Porque en Jonás sí se enfatiza el carácter de Dios. Pero creo que hay un profeta que es más intencional en eso. No sé si es Joel. Bueno, esta va así. Yo les hago la pregunta, perdón, yo les hago las respuestas y ustedes elaboran la pregunta de acuerdo a los profetas. Facilito. Pregunta. Respuestas. Marchi, tienes las opciones: Jonás, Ageo, Malaquías y Daniel. ¿Qué pregunta elaboraría? Jonás, Ageo, Malaquías y Daniel. ¿Sí o qué? Fácil. Porque Daniel es la que dice. Fácil.
Dale. ¿Qué profeta envió el Señor a hablar al pueblo de Nínive? Ah, está fácil. ¿Quién? Ahora, Lau, Job, Lamentaciones, Oseas y ninguna de las anteriores. ¿Qué libro habla de sufrimiento? No, porque estamos en los profetas. Ay, no. Por eso, la pregunta no tiene que ver con los profetas. No sé una pregunta, pero Y Lamentaciones habla más de sufrimiento. Pero Oseas dice que representa el amor de Cristo, o sea, Ajá. su manera de llevar el mensaje de la palabra y de hacer las cosas que Dios le manda, se asemeja al amor de Cristo. puedes poner el profeta más explícito, más tolerante. ¿Quién la quiere? ya la vi. ¿Cuál? Nunca la vi. No, pero no han elaborado la pregunta. No es respondieron. Esa no. Ya no la vi. ¿Cuál? La representación, pero la pregunta es la de Laura. ¿Cuál libro tiene más? Habla más de sufrimiento, No. ¿no? ¿No dijiste? O bueno, no sé. Es que en el libro, nos hacen esa pregunta. Pero te da Job. Ajá. La pregunta podría ser, ¿cuál es el profeta? ¿O en qué libro de los profetas? ¿Qué libro de qué profeta? ¿Qué libro del profeta nos habla acerca del sufrimiento? Ya, sería Jeremías. Jeremías, que es Lamentaciones. 3. Andrés. Verdadera adoración a Yahvé, los profetas, los patriarcas, ninguna de las anteriores. Verdadera relación de Yahvé. ¿Qué grupo le daba la verdadera adoración a Yahvé? ¿Cuál sería la respuesta? Los profetas. ¿Los profetas patriarcas y cuál otro? Ninguna de las anteriores. No, profetas. Bien. Rafa, tenemos obediencia a la voz del Señor, el día del Señor, Dios Santo, todas las anteriores. Obediencia a la voz del Señor, el día del Señor, Dios Santo, todas las anteriores. ¿Cuál de estas tres expresiones? No, perdón. ¿Cuál de las siguientes expresiones? Sí. Le brindan honra y gloria a Dios. No, pero ¿cuántas expresiones los profetas? Claro, tiene que ver con los profetas. Obvio. Ah, ok. Sí, ¿cuál de las siguientes expresiones era muy utilizada por los profetas? Muy bien, ¿cuál? No, estoy recordando. Yo menciono mucho lo de la voz del Señor. La obediencia a la voz del Señor. Muy bien. También puedes responder todas las anteriores. Sí, Veamos. Te tocó facilita. 1406. ¿Qué pasó en 1406? No fue el profeta, no lo sabe. 1406. Busquen ahí el libro. ¿Qué pasó? 1406, 520, 440, todas las anteriores. Bueno, porque me mencionan el 520,
Profetizó. Profetizó, perdón. De 512 hasta 500. No, echar aceite porque A ver, arma la pregunta. Pero sí va por ahí. ¿En qué año? ¿Hasta qué año? Bueno, sí. entre Bueno, ¿en qué periodos año? tiempo, por eso. Bueno, sí, ¿en qué periodo inició Zacarías? ¿Qué año profetizó el profeta Zacarías? ¿De qué año, en qué periodo de tiempo Zacarías realizó su profecía? ¿En cuál año? En el 520. Muy bien. Echar aceite. Yorle, Ya. pasamos a Margie. Margie, Nahum, Habacuc, Sofonía, todas las anteriores. No paso. Hermano Jesús, tiene a Nahum, Habacuc, Sofonía y todas las anteriores. El juicio de Dios sobre las naciones. Ajá. ¿Quién? Usted no la respondió la vez pasada. Hablaba de las naciones, hablaba de las naciones. Sí, pero lo que pasa es que en este caso, ¿Qué dice ahí? sobre Judá, más bien, creo que el juicio que estos profetas le profetizan a este pueblo. A Judá y Israel, según de Dios. Me enredó. Le digo. Tienen las opciones. Tienen que elaborar una pregunta con las opciones. Nahum, Habacuc, Sofonía y todas las anteriores. ¿Cuál? Muy bien. Habló del pueblo de... El pueblo de Nínive. Ay, no, se está regalando. Bueno, recomendación. Léanse todo lo que Siempre que lean los profetas, siempre que lean los profetas, léanlo como ellos quieren que ustedes lo lean. No los lean como que, oye, voy a leer un rato aquí y empieza a leer. No es lo mismo que usted lea al profeta Elías cuando el Elías va a demostrar que Dios es Dios y empieza a matar a poco gente, a pocos profetas, a que usted lea a ese mismo Elías cuando está metido en una cueva porque está asustado que una mujer lo quiere matar. Entonces, hay que leer al profeta como el profeta quiere ser leído. No es lo mismo que usted lea al profeta Isaías cuando tiene la visión y dice, ¡ay de mí que soy un hombre muerto! A que usted lea a Isaías diciendo de el vástago de Jacob retoñará el Mesías. No es lo mismo que usted lea el profeta Oseas, con todo lo que tiene que hacer Oseas, a que usted lea al profeta Sofonía. Este es el detalle. Cuando Dios quiere hablar a su pueblo, lo hace a través de distintos profetas con distintas profesiones, con distintas personalidades, con distintos roles, con distintos... esta no es la palabra, pero entiéndanlo de esta manera. Así como los Avengers, cada uno tiene su poder, cada profeta tiene su poder. ¿Ya? Entiéndanlo bien el asunto. Mano, dale el ritmo que no. Pues
Usted entiende el asunto de que cada uno tiene su poder. Rafa quiere poder de Oseas. Cada quien tiene su don, digamos así. Exactamente. Cada quien tiene su don. Qué pesado. Ahora me dice Luisita que era. Es una falta de respeto. No puede. Entonces, No lo vamos a sacar, vamos a arrodillar. contra la pared. Contra la pared. Entonces, para la próxima clase vamos a terminar el curso y vamos a ver lo que es Antiguo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo van a ser las citas? Yo se las voy a enviar. Bien, entonces cada quien va a averiguar cositas de esa cita en específico y de esa manera terminamos el curso Introducción al Antiguo Testamento. Me quedo con Rafa, Raúl y Manu. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por cada uno de los profetas que a ti te plació que estuviesen en tu palabra. Gracias por Abraham y cada uno de los profetas hasta Juan el Bautista. Gracias porque modelan ejemplo de obediencia a ti. Aún Jonás, cuando desobedeció a tu palabra, después reconoció su falta, buscó tu rostro, se arrepintió y realizó lo que tú le habías encomendado. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos. Ayúdanos a comprender que es mejor obedecerte a ti que luego arrepentirnos y volver a hacer lo que teníamos que hacer. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos hablas para que lo podamos comunicar a otros de la manera más fiel posible a lo que tú nos estás diciendo. Que podamos escuchar tu voz, Señor, que a través de lo que tú nos has dado podamos edificar a tu iglesia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que no pudo venir, que está con dificultades de salud. Pedimos que les ayudes, pedimos que obres sanidad en sus vidas, en el nombre de Jesús. Que tú seas fortaleciéndoles, que seas ayudándoles en todo, Señor. Que también puedan disfrutar de esta clase a través de YouTube. Gracias porque eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Guárdanos ahora que vamos a nuestros lugares de destino. Te lo pedimos en el nombre